El nuevo episodio de Culturítica está por comenzar. Acompáñanos en esta charla con Miguel Ángel Rojas Torres acerca de conductas y actitudes políticas y democráticas. ¿Qué son las actitudes políticas? Comenta algunos ejemplos. Podríamos hablar sobre actitudes políticas o la actitud en general, y son hábitos que como personas adquirimos a lo largo de nuestra construcción como personas y como ciudadanos. En términos políticos, pues son estos hábitos, acciones o digamos una forma de ver tu realidad o tu entorno, la que en congruencia con ello tu persona es la forma en la que se comunica o en la que actúa con el resto de la sociedad, ¿no? Si ya hablamos en términos específicamente políticos, esto es tiene necesariamente que estar vinculado, ¿no?, a una visión, ¿no?, y a una idea que tenga sobre lo que tiene que ser o lo que es la política para esa persona. ¿Cuáles serían las actitudes políticas, democráticas y las no democráticas? Hay actitudes que podemos considerar como democráticas en función del sistema o del tipo de gobierno que tienes en un Estado nacional. Dentro del marco del Estado mexicano vivimos un Estado democrático, constitucional y de derecho, en el que el elemento clave de nuestro derecho son las libertades, y en el cual pues evidentemente las y los ciudadanos a lo largo de los últimos por lo menos 35 años han adquirido una serie de libertades que en el pasado no se tenían y que aún en pleno siglo XXI en otros estados nacionales del mismo continente aún no se tienen. Esos son, por ejemplo, el tema de la propia libertad de prensa, de expresión, de organización, de manifestación e incluso de organización en términos de partidos políticos, ¿no? Tenemos el caso más cercano ahora mismo, ¿no?, en los países con unas democracias un tanto más cerradas, cercanas a estados autoritarios, como lo es el caso de Venezuela, ¿no?, que recientemente ha vivido elecciones, pero que eso a su vez engendra ciertas actitudes como una central en términos de una democracia, digamos, en una persona, es la tolerancia, ¿no? La tolerancia como actitud política en el escenario de una democracia de libertades es fundamental, puesto que esto permite el diálogo y la construcción, en tanto que las actitudes no democráticas, ¿no?, son aquellas que precisamente en términos de actitudes personales son todo lo contrario: la intolerancia, la falta de diálogo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la imposición de una visión sobre la realidad política o la realidad en una sociedad que intenta a través de una persona, un grupo social, un partido político, imponerse a la mayoría o imponérsele simplemente al prójimo, ¿no? En ese sentido, las actitudes no democráticas tienen mucho que ver, como decíamos en la pregunta anterior, con una serie de hábitos, ¿no?, de conductas, de tradiciones, incluso en una sociedad, que te permiten visualizar si este tipo de conducta tiene que ver con el desarrollo de una persona en términos culturales en una sociedad, o bien es una situación que en términos culturales está arraigada o está en proceso de deconstrucción a partir de un proceso de evolución sociológica de la propia sociedad y su gobierno, dependiendo del estadio o el avance democrático que haya en ese propio Estado nacional. México es un claro ejemplo. En los 70s teníamos una forma de gobierno que no dejaba de ser democrática, pero estaba cerrada, que tenía altos índices de concentración y autoritarismo, y en el siglo XX, a finales del siglo XX, México logra conquistar las libertades y conquistar instituciones que permitan y garanticen a las y los ciudadanos tener las libertades de las que hoy goza nuestra generación. Por ejemplo, ¿no?, el reconocimiento a la diversidad sexual, que en los 70s era casi imposible que una persona que tenía preferencias sexogenéricas distintas
distintas a las heteronormativas, ¿no? Pudiera hacerlo público, ¿no? Sin que esto no tuviera como consecuencia una represión. México, en consecuencia, es un ejemplo claro de cómo avanzas de la cultura no democrática, de actitudes no democráticas, hacia actitudes y cultura un tanto más democrática y aún en proceso de evolución. ¿En qué medida la cultura política influye en las actitudes democráticas de las y los ciudadanos? La influencia de la cultura política, democrática o no, en las personas, en las y los ciudadanos, en una república, en un Estado nacional, claro que es determinante. Y vuelvo a lo mismo, en nuestro país hay hábitos, ¿no?, finalmente, que se reproducen generación tras generación y que pareciera que no tienen mayor trascendencia en las conductas de los individuos en nuestra sociedad para el ámbito social o el ámbito político, pero no obstante sí lo tienen. Por ejemplo, la forma en la que una familia misma está organizada y las conductas de los padres al interior de los círculos familiares implica un modelo de conducta en términos democráticos o no. El pater familias o el padre siendo el proveedor, etcétera, etcétera, es el que manda, impone órdenes, etcétera, y el que se respeta, mientras que la madre puede ser la administradora, la dadora de cariño, etcétera, etcétera. Esto desde el punto de vista del feminismo sería pues evidentemente una visión patriarcal sobre la construcción de un modelo de sociedad y tiene una repercusión clara ante la sociedad por una simple y sencilla razón. Cuando vamos al ejercicio democrático, en el caso de México, vamos hacia la construcción básicamente o en muchas de las ocasiones a lo largo y ancho de nuestra historia de figuras totémicas, o la Gran Tlatoani o el Tata Cárdenas, ¿no?, que van buscando figuras como de sustitutos de padres o protectores por encima del círculo familiar, ¿no? En consecuencia, hay hábitos que en el seno de las familias, que no son precisamente los más democráticos, los que se van a ver reflejados en nuestra cultura y nuestra actitud democrática. Ejemplo claro, México en el siglo XXI, en pleno 2024, ha decidido por tener mejor un gobierno que, si bien va reduciendo libertades, va a su vez tratando de convertirse en ese gran pater familias, en ese papá gobierno que durante los años 70 significó el priismo en este país, que es el dador, el proveedor, sin que haya mayor esfuerzo, a través de los programas sociales que se han traducido en una especie de entrega de recursos económicos por la vía directa, sin que se tenga que hacer más nada que ser ciudadano mexicano, en el que pues se desincentiva la participación social, la construcción solidaria en términos de programas que podían ser sostenibles, ¿no?, en términos productivos. Simple y llanamente el impacto que tiene estos hábitos, esta conducta, se ve reflejado en este gobierno que lo ha entendido, ¿no?, y que ha hecho ese papel en el que en el 2 de junio se vio reflejado. México decidió por un pater familias, por un gran padre totémico, en lugar de defender, luchar por las libertades, puesto que finalmente esas libertades no se pueden gozar ni disfrutar plenamente cuando se tiene hambre. ¿Cómo influyen las actitudes democráticas y las no democráticas en la conducta política de las y los gobernantes y la ciudadanía? Las conductas políticas o acciones políticas democráticas y no democráticas que influyen en los gobernantes y estos a su vez en la ciudadanía tienen que ver mucho con la parte ideológica, ¿no? La formación de aquella persona que llega al poder o el grupo que llega al poder tiene una visión de cómo tiene que ser el mundo o la realidad o la forma en la que se debe gobernar. El actual gobierno, a través del presidente de la República, tiene una forma de ver el mundo que él quisiera construir, lo ha venido demostrando en los últimos 5 años en este país. La visión de este presidente ha sido la de concentrar el poder, la de tener un presidencialismo fuerte, fortalecido en términos institucionales, en el que los 3 poderes, si bien se encuentran legal y formalmente constituidos de conformidad con la visión del Estado Nacional, estos no cuentan con una autonomía plena, toda vez que la influencia de la figura presidencial es determinante, ¿no? Es decir, los órganos
de gobierno en los niveles distintos han sido pues evidentemente capturados por la figura presidencial, y estos a su vez son quienes resuelven una serie de necesidades tanto legislativas como jurisdiccionales, para resolver conflictos de a pie de los propios ciudadanos, para resolver desde el gobierno la administración de los recursos públicos. Y eso influye en los ciudadanos, claro que influye en los ciudadanos, porque al final la Procuración de Justicia tiene esa misma reproducción desde arriba del poder, ¿no? La concentración del poder en los órganos jurisdiccionales, en los órganos legislativos, que a partir de grupos o de sujetos toman decisiones sin que el interés superior realmente sea el de la ciudadanía o el de las y los ciudadanos para resolver la conflictividad social. En realidad lo que se hace a través de una visión no democrática como la que estamos viviendo, y eso no quiere decir que esté bien o esté mal, es simplemente cultura no democrática o acción no democrática, es que se concentra el poder, las y los ciudadanos tienen pocas posibilidades de acceder a una efectiva resolución de sus problemas, ¿no? O de participación en los haberes y las decisiones públicas, en tanto que en una visión más liberal, más democrática, con una visión más de libertades o más institucionales, este poder no se concentraría, se delegaría en cada uno de los órdenes de gobierno y los niveles y los tres poderes, ¿no? De tal manera que las decisiones de cada ente pues puedan ser más cercanas a la ciudadanía, más acopladas a lo que vive cada región de nuestro país, cada zona de nuestro país y cada, digamos, ente público en función de las propias necesidades. Es decir, podría ser en términos jurídicos un derecho o una institución más cercana en la perspectiva de resolver en términos de libertades, más cercana a resolver problemas de personas y no a resolver y administrar el control del poder desde cada uno de estos entes y con ello el control de las actitudes o no de las y los ciudadanos en el ámbito de lo ordinario. ¿Cuál es la influencia de los medios y las redes sociales en las actitudes democráticas de la ciudadanía? ¿Las promueven o las manipulan? Excelente pregunta. En ese aspecto, hoy los medios de comunicación, y siempre, en algún momento se habló de los medios tradicionales, dentro de esos específicamente la televisión se había convertido en un cuarto poder, ¿no? Hoy tenemos la aparición de las redes sociales, el internet, ¿no? Y que juega un papel quizá sumamente más disruptivo que lo que fue la televisión en su momento. Sin duda alguna es una herramienta tecnológica que ha sido revolucionaria para efectos de la comunicación de la humanidad en su conjunto. Pero el problema está en que a la falta de, digamos, establecer a nivel internacional, regional, un conjunto de límites, una serie de códigos, por lo menos éticos o de congruencia respecto de lo que se pretende difundir, se ha convertido en un instrumento en el que puedes informar, puedes desinformar, puedes manipular o puedes hacer toda una serie de cosas que tienen que ver con cómo, en qué momento, con qué instrumento, a través de qué tipo de lenguaje, etcétera, etcétera, quieres comunicar algo para provocar una reacción en las y los ciudadanos de un país, de una región, de un estado, etcétera, etcétera, porque esa es la posibilidad que se tiene hoy con el Internet de las cosas y con el Internet aplicado específicamente en tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, ¿estas influyen en el tema de la cultura política, si es democrática o no? Claro que influyen. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El caso de la caída en su momento del gobierno en Egipto.
uno de los factores más importantes para la organización de las juventudes en aquel periodo o en aquel hecho histórico fue precisamente el Internet o la Internet a través de una red social, Facebook, en la que miles de ciudadanos en aquel país se organizaron y comenzaron a difundir, ¿no?, entre ellos la situación política que vivían y terminaron derrocando a un gobierno, ¿no? En el caso de México, ¿no?, existe una influencia en los procesos electorales, claro que ha influenciado, desde la generación de mentiras y la famosa infodemia, ¿no?, de tanta información que se tiene, no saber tener la posibilidad de que el ciudadano que lo consume tenga un criterio para decidir lo que es cierto o lo que no es cierto. Y cabe decir que esta parte de que las redes sociales y la Internet de las cosas sean tan disruptivas y en su seno signifique algo disruptivo en este periodo en términos de comunicación es democrático per se, porque la Internet vino a democratizarlo todo en términos de acceso eso no implica que nuestros ciudadanos o que las personas que reciben la información se encuentren en condiciones de poder tener criterios o preparados para tener criterios y tomar decisiones de manera responsable, ¿no? De tal manera que efectivamente estos medios de comunicación hoy se han convertido en instrumentos en muchos procesos electorales en el mundo. Rusia fue el primero con el que se inicia. Han servido para manipular a las y los ciudadanos y en consecuencia tener en un proceso electoral influencia en la decisión del electorado. En el caso de México en 2024 fue determinante, puesto que a través de las redes sociales y la Internet de las cosas, a través de supuestos periódicos virtuales, se pasaron en campaña las personas cercanas al gobierno, la incluso actual presidenta electa, haciendo campaña a través de diversos portales, ¿no? Y bueno, 3 años en campaña previas, pues claro que iba a tener una contundente diferencia frente a quien surgiera como candidato opositor o como candidato de cualquier otro partido. El ejemplo es que quien le pudo hacer el contrapeso, quien intentó hacer contrapeso, lo hizo a través de las redes sociales, y ese fue Maynes, ¿no? Siguiendo el juego de lo que había generado Mariana Rodríguez a través del TikTok. Hola, Platón. 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 ¡Hora! ¡No espantes! ¿Qué andas haciendo, Platón? Aquí, viendo las noticias. Esto del Internet es una cosa formidable. ¿Y tú, Hipatia de Alejandría, cuánto tiempo sin verte? Hasta creí que te habías regresado a tu tierra. Me gusta esta ciudad y al igual que tú, decidí quedarme en ella. Ya no soy Hipatia de Alejandría, soy Hipatia de Chilangolandia. Muy bien. ¿Y qué me cuentas, Hipatia de Chilangolandia? ¿Sigues con tus estudios de matemáticas y astronomía? Sí, pero ahora también soy una influencer. Hola, amigos y amigas, estoy con el famosísimo Platón. Manda un mensaje a mis seguidores. Hola, yo soy... Ya. Al rato les paso el chismecito de todo lo que me contó Platón. Nos vemos al rato, mis Hipatia lovers. ¿Tus Hipatia lovers? Sí, Platón, seguidores, modernízate. Mientras tú no seas seguidora de la posverdad, la retórica sofista de los tiempos modernos, que moldea las creencias de las masas a través de emociones y retóricas convincentes. Espero no seas un influencer neosofista de la posverdad. Por supuesto que no soy una influencer neosofista y de la posverdad. Los sofistas buscaban el éxito personal y la influencia a través de argumentos engañosos. Yo comunico tus enseñanzas sobre la justicia y la virtud. Oriento sobre la búsqueda de la verdad. Te felicito, Hipatia de Alejandría. Que ya no soy Hipatia de Alejandría. Está bien, te felicito, Hipatia de Chilangolandia. Es crucial que haya espacios para el debate abierto y sobre todo que los ciudadanos puedan expresarse libremente. Sin embargo, con esa libertad, ten cuidado porque también viene la responsabilidad, la de buscar y defender la bella verdad. Entonces,
regálame una entrevista cortita para mis redes sociales sobre la verdad, porque una sociedad más informada es menos susceptible a la manipulación, una de las herramientas del poder para controlar la narrativa. De acuerdo, pregúntame. Platón, ¿qué propones para formar ciudadanos virtuosos? Yo considero que se debe impulsar una educación que fomente el pensamiento crítico y la virtud, que se enfoque en enseñar a pensar críticamente, a cuestionar y buscar el conocimiento verdadero. Solo así se puede evitar la manipulación y contrarrestarla. ¿Qué les pareció la plática con Platón? Escríbanme en los comentarios. ¡Hasta luego! Gracias, Platón. Adiós, Hipatia de Chilangolandia. Pero ven, ¿a dónde vas? Te invito a desayunar. Ven. ¿Qué implicaciones tiene para la democracia y el buen gobierno el predominio de las actitudes no democráticas en una sociedad? Que las actitudes no democráticas para el ejercicio del buen gobierno en una sociedad no son positivas, en el sentido de lo que veníamos platicando ya hace un momento, principalmente de cara a que las y los ciudadanos gocen de libertades, disfruten las libertades que la Constitución nos garantiza en México en términos de incluso los tratados internacionales celebrados, ratificados y suscritos por nuestro país o nuestro gobierno en su momento, ¿no? México tiene una Constitución que desde el 2011 es una Constitución no solamente garantista, sino de derechos humanos. Y en la amplitud de lo que eso significa en términos de libertades para las personas, es decir, para las ciudadanas y los ciudadanos, las actitudes no democráticas o lo no democrático es una contradicción en términos constitucionales. ¿Por qué? Porque al reducir libertades, porque al atentar contra instituciones, al reducir instituciones que abonan a la desconcentración del poder, el ejercicio del poder público, la administración de los bienes públicos, se está en contra de esos tratados internacionales que en materia de derechos político-electorales y derechos civiles de las ciudadanas y los ciudadanos implica la posibilidad y siempre la necesidad y obligación del Estado nacional, es decir, el Estado mexicano, de garantizar a través de sus gobiernos y en consecuencia de sus gobernantes, estos apegándose a la propia Constitución, de consolidar, construir instituciones materiales que garanticen el ejercicio de sus libertades plenas como ciudadanas y ciudadanos, sean estos hombres, mujeres o personas de distintas preferencias sexogenéricas, ¿no? Entonces, ¿qué influencia negativa tiene esto? Pues la influencia negativa es tan cruel como que en un Estado no democrático, con una influencia no democrática, la reducción de las instituciones que garanticen el bienestar social de las y los ciudadanos tienden a desaparecerse. El caso ejemplar es México, que en los últimos 4 o 5 años han desaparecido una serie de instituciones de carácter, de carácter institucional, que garantizaban derechos constitucionales de las y los ciudadanos, pero principalmente de los que menos tenían. Y estas eran institucionales porque indistintamente del gobernante que pasara, el partido político que llegase al poder, se mantenían como parte de la estructura del Estado Nacional, garantizando a través del tiempo el derecho, por ejemplo, de acceso a la salud de las ciudadanas y los ciudadanos a través del sector salud. Hoy no tenemos sector salud, hoy tenemos la fusión de un híbrido que administrativamente fusionaron con una figura que es el IMSS, y que finalmente el IMSS es una figura tripartita, no cumple, es de naturaleza jurídica y constitucional distinta a la obligación que tiene el Estado en términos constitucionales para garantizar la salud de los ciudadanos. Esa es la repercusión que tienen actitudes no democráticas en el escenario de un gobierno y cómo influye esto en contra de las ciudadanas y en contra de los ciudadanos. Se cree lo contrario, porque en percepción pareciera que es mucho más sencillo, más transparente y mucho más justo que te entreguen un dinero en la mano para que tú vayas a donde te alcance con ese dinero
para cubrir ciertas necesidades. Pero lo cierto es que lo que se incentiva con ese tipo de acciones es lo que pasó precisamente en países como Japón en su momento, en los tigres asiáticos. Ellos invierten capital o dinero del Estado para incentivar el mercado interno y terminaron con una crisis terrible que les duró más de 10 años, porque finalmente eso también implica que se desincentivan las actividades productivas en un Estado nacional o en un país, y eso va a llevar al mediano y largo plazo a una crisis económica. Pero lo peor no está ahí. Lo peor de esa crisis es que cuando la crisis llegue, las y los ciudadanos ya no tendremos las instituciones que en el pasado garantizaban un acceso mínimo siquiera a la salud o a otro tipo de derechos constitucionales que tenemos, como es la educación pública. ¿Qué es una elección de Estado? ¿Consideras que la pasada contienda electoral lo fue? Una elección de Estado es cuando, valga la redundancia, el Estado mismo, el gobierno, se encarga de manera directa de organizar un proceso electoral, de organizar todo lo que tiene que ver con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos de forma directa, institucional, formal, legal, para recibir, digamos, la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos. México tuvo elecciones de Estado, en términos estrictos. Cuando las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación, prácticamente el aparato gubernamental tenía el control total del ejercicio democrático de participación de las y los gobernados. Por eso, en 88-89, el movimiento del Frente Democrático Nacional y el propio Partido de la Revolución Democrática lucharon en una etapa de transición para que surgieran instituciones ciudadanizadas que estuvieran fuera del control gubernamental para efectos de la organización de los propios procesos electorales. De ello nace el IFE y posteriormente y actualmente INE. En la última elección no podemos hablar de que haya habido una elección de Estado, porque todas estas características en términos formales no se cubren. Lo que sí tuvimos es evidentemente una elección en la que el gobierno intervino de manera contundente y decidida, pero no solamente el día de la jornada electoral ni durante el proceso, sino ya venía haciéndolo prácticamente desde el inicio del gobierno. Se inició con una campaña para ir posicionando al partido y a la persona que iba a ser la candidata o candidato en 2024 en la elección del 2 de junio. En consecuencia, ¿tuvimos una elección de Estado? Mi respuesta concreta es no. Tuvimos una elección viciada en la que el gobierno de la República, con todo el financiamiento, con todo el dinero de los programas sociales, los servidores de la nación, el propio partido político afín al gobierno, operaron de manera, pues, sistemática para poder obtener un resultado como el que obtuvieron, para ellos favorable, el 2 de junio del 2024. Casi el 40% de la población mexicana no acudió a votar en las pasadas elecciones presidenciales. ¿Qué actitudes políticas predominan en el electorado abstencionista? Las personas que no acudieron a participar el día de la jornada electoral pasada, el 2 de junio, este 40% de ciudadanas y ciudadanos que no participaron, siguen siendo ese porcentaje de ciudadanos que son escépticos a los partidos políticos, que siguen teniendo la falta de una alternativa que proponga una forma diferente de ejercer el poder, de organizar el Estado Nacional, de comunicarse con las y los ciudadanos, ¿no? Y de construir principalmente ciudadanía. La sociedad mexicana, principalmente los segmentos de población menos favorecidos, el elemento o el concepto de ciudadanía no es algo que se digiera.
ni que se entienda, ni que haya permeado como parte de la cultura democrática o civil de este país. Tenemos arraigado figuras o conceptos como pueblo, ¿no?, en esta vulgarización populista del lenguaje, ¿no? Es más fuerte llamarte pueblo que llamarte ciudadano. Es más combativo, por decirlo de alguna manera, llamarte pueblo que llamarte ciudadano. En consecuencia, cuando no hay una capacidad o una posibilidad de discernir de las y los ciudadanos sobre las consecuencias de comprender o no comprender qué es ser un ciudadano y por qué existe ese concepto en el marco de una organización, de un Estado nacional, de una sociedad, de una forma de gobierno, de una forma de ejercer sus derechos, pues tiene una consecuencia. Esa consecuencia es de la que hemos venido platicando, la posibilidad tendiente, permanente siempre, de que se vote hacia el lado que tiene más una visión como emocional, de conveniencia clientelar, etcétera, etcétera. 40% de la población ha decidido, ha dicho, yo no encuentro una alternativa por quien decidirme dentro del marco o dentro del panorama de los partidos políticos, porque todos hasta hoy funcionan de forma tradicional, como funcionaron los partidos políticos desde el principio del siglo XX de nuestro país. Mientras los partidos políticos no cambian ni sus democracias internas, ni la forma en la que se comunican con las ciudadanas, ni las propuestas, ni cómo ejercen el poder cuando acceden a este, simple y sencillamente quizá haya un incremento cada vez mayor del abstencionismo, o bien haya momentos en los que de manera fluctuante decida un porcentaje mínimo entre el 3 al 5% animarse a participar nuevamente. ¿Cuáles son las actitudes no democráticas predominantes de un gobierno populista y autoritario? Un gobierno populista y autoritario principalmente, o digamos, una de las actitudes que mayor o mejor lo define es precisamente la falta de tolerancia, ¿no? ¿Por qué falta de tolerancia? Porque el autoritarismo lo que implica es precisamente, como decíamos en comentarios pasados, es la imposición sobre la visión de algo, sobre una cosa, sobre un proceso, sobre la visión de una sociedad, ¿no? Y esto implica que el que ejerce la autoridad, ¿no?, pretende doblegar de manera voluntaria o no al receptor de su mensaje, ¿no? Es decir, si ese receptor dice o tiene la capacidad de discernir sobre un punto de vista de quien ejerce la autoridad, este autoritario lo que menos va a tener es precisamente la tolerancia para decir, respeto tu punto de vista, podemos construir algo, lleguemos a un punto medio. Porque finalmente lo que le interesa, lo que le importa a quienes desde la figura del autoritarismo ejercen el poder es imponer una visión. Existen estudios, ¿no?, sobre los sujetos que por lo regular tienden a ejercer el poder desde el autoritarismo en términos psicológicos, ¿no? Y eso implica pues esta necesidad imperativa de siempre tener la razón o de construir una verdad que no pueda ser cuestionable por absolutamente nadie. Y el ejemplo está en nuestro propio país. Como todos sabemos, se encuentra en la palestra de lo legislativo la reforma judicial. De esta reforma judicial se ha dicho en múltiples medios de comunicación que ha sido parte de un paquete preferente que envió el titular del Ejecutivo actual al Congreso de la Unión, en el que lo que más ha resonado en los medios de comunicación es que la instrucción es que no se le mueva ni un punto ni una coma, ¿no? Puede estar mal, puede haber posibilidades de mejorar, puede existir condiciones para que esas reformas realmente sean constructivas, positivas, armónicas, claro que puede haberlo.
Aquí el tema es la actitud, como bien dice la pregunta, de ejercer el poder desde el autoritarismo, cuando dicen no se le mueve un punto y una coma. Así salga, efectivamente, hasta con errores ortográficos, lo que implica es se hace lo que yo digo y basta, ¿no? Esa es la actitud que se ejerce, o el asunto de una visión autoritaria en el ejercicio del poder, y evidentemente la posición que se tiene ahí es nociva para una sociedad en la que ya las libertades se han conocido. Esperemos que no dejemos que se pierdan, ¿no?